Damos las buenas noches a todos los hermanos, amigos, simpatizantes que nos siguen desde Zoom y también desde Facebook Live. Tengan ustedes muy buenas noches. Somos Camino de Amor, una vez más, un martes más, trayéndoles temas importantes para nuestro crecimiento espiritual. Esta noche, muy felices por contar con la presencia de nuestro querido hermano Álvaro Vélez Pareja. Voy a presentarlo rápidamente porque la mayoría ya lo conocemos, pero igual para los que por primera vez se conectan al evento, lo vamos a presentar. Álvaro Vélez Pareja es técnico de rayos X, estudió radiología y ejerció la profesión, pero ya está ahora en jubilado, ¿no? También realizó estudios de filosofía, también es miembro fundador de la Sociedad Espiritista de Cartagena, de la cual fue presidente. También fue presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol. Conferencista en eventos espíritas nacionales e internacionales. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Espiritista de Cartagena y divulgador de la doctrina espírita y de la transcomunicación instrumental por diversas redes sociales. Y le damos la bienvenida a nuestro hermano Álvaro y lo dejamos en el uso de la palabra. Adelante, Álvaro. Gracias, muy buenas noches a todos. Gracias a los directivos y miembros del Centro Camino de Amor de Perú por esta nueva oportunidad de reencontrarnos, de compartir todas las importantes enseñanzas que nos da la doctrina espírita en su triple aspecto, científico, filosófico y moral. Y el tema de hoy abarca precisamente los tres aspectos, porque tiene algo de ciencia, o mucho de ciencia, mucho de filosofía, y también nos conduce a unas conclusiones de tipo ético, de tipo moral y comportamental, porque nos enfrenta ante una circunstancia inevitable, es la ley natural de la desencarnación, la muerte del cuerpo físico y la desencarnación del alma. Porque con esta enseñanza, con estos conceptos y conocimientos, nosotros vamos cambiando ese paradigma de muerte por desencarnación. Y sabemos que la tradición occidental, más que todo, le han dado un cariz negativo al fenómeno de la muerte. La muerte es oscura, es tenebrosa, es el final, es el adiós, la separación y todo aquello que incluso hasta la han personificado, como si la muerte fuera un ser, un personaje, y hasta le rinden culto. Han hecho tenebrosos dibujos para representar a este personaje que no existe, sino que es un fenómeno de destrucción, desgaste, degradación del cuerpo físico, liberando al espíritu, al alma, al ser esencial que somos cada uno de nosotros. Y pasamos a la dimensión espiritual en determinadas condiciones y circunstancias que vamos a ir repasando con la ayuda de estas imágenes y textos que nos hemos tomado de distintas obras espíritas, muy conocidas por la mayoría de todos los asistentes. Y probablemente algunos de los que nos escuchan o nos van a ver en diferido, pues de pronto no habrán escuchado mucho sobre el tema de la desencarnación, porque, repito, como concepto de muerte hay un tabú, hay un temor, hay una negación al respecto de esta situación a la cual todos nos vamos a enfrentar tarde o temprano, porque se extinguen las fuerzas físicas y se libera el alma que estaba allí, no atrapada, como decían los antiguos griegos, algunos filósofos, ¿no? Sino estaba el alma asociada y acoplada a un organismo maravilloso que es el cuerpo físico, que nos sirve de instrumento en la presente reencarnación para nosotros seguir progresando y evolucionando. Y así como se dice que no hay un proceso de reencarnación que sea igual, igualmente procesos diferentes de desencarnación en cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver como una generalidad que nos presentan los espíritus, que nos han descrito en las obras de, por ejemplo, de André Luis, de Manuel Filomeno de Miranda, Juan de Angeli, Emmanuel, etcétera,
Entonces vemos una generalidad, un panorama aplicable a todos, pero que cada uno de nosotros va a tener un proceso distinto. No todos los procesos de desencarnación son idénticos. En cada persona es diferente y presenta particularidades que obedecen a diversos factores, como la edad. Es importante en qué momento de nuestra vida vamos a partir. En la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, en la ancianidad. Eso hace que el proceso sea un poco diferente. El tipo de muerte física, las creencias y convicciones religiosas o las no creencias también va a influir en el campo mental. El estado mental, psicológico y emocional al momento de la desencarnación. Es decir, que cada uno de estos factores van a determinar cómo va a ser nuestro proceso, cuánto va a demorar, si nos va a llenar de aflicción o si va a ser suave o si va a ser duro. Los conocimientos sobre la realidad espiritual del hombre. Dicen los espíritus comunicantes en diversas obras que han transmitido a través de prestigiosos mediums que los conocimientos sobre las realidades espirituales nos van a ayudar en ese momento de separación, por lo menos para comprender lo que nos está pasando. Porque algo que lleva a la aflicción y que Kardec, el codificador de la doctrina espírita, llama turbación, va a depender de que muchas personas no saben qué está sucediendo o le tienen horror a esa partida o tienen el concepto de que después de la muerte va a venir la nada o va a venir el terror, el infierno y todos aquellos sitios tenebrosos que la imaginación del hombre creó a través de los tiempos y que corresponden como símbolos de determinadas situaciones y realidades, pero la persona que tiene conocimientos espirituales, espiritualistas, espíritas, sabe que está desencarnando, lo está sintiendo, lo está experimentando y su estado de turbación va a ser, digamos, un poco más llevadero, más suave. Pero todo va a depender muy especialmente de las condiciones morales y espirituales de cada uno, más que el conocimiento. Por supuesto, lo que la persona ha hecho durante la reencarnación. Hay una ley divina, hay una ley de causa y efecto, lo que nosotros hayamos hecho durante nuestra reencarnación. En el sentido moral y comportamental, van a determinar también el grado de apego y de aferramiento energético a ese cuerpo. Del individuo en el momento del tránsito hacia la vida espiritual, como las virtudes, los defectos, los vicios, la conducta, las acciones durante la vida de cada uno. Eso es lógico. Va a haber una asistencia espiritual. Muchas personas dicen, cuando yo desencarne, o otros dicen, cuando yo muera, porque los espíritas ya estamos acostumbrados a decir desencarnación. Los demás dicen muerte. Cuando yo muera, me van a venir a buscar. ¿Quién va a venir? Indudablemente vamos a ver que va a haber una determinada asistencia espiritual, que también va a ser relativa. No va a ser igual en todos, porque también va a estar el factor de los méritos. La asistencia espiritual siempre va a estar allí, pero el individuo no siempre la va a sentir o no la va a percibir o va a sentir o creer que está solo en una oscuridad, en una tiniebla, en un ambiente negativo, en un ambiente desagradable, con todos los desequilibrios que puede tener en ese momento. Pero siempre el Padre Creador Dios es bondadoso, misericordioso. Tenemos nuestros guías, nuestros protectores, ángeles de la guarda que llaman las religiones. Y también seres queridos, familiares, que no ignoran. Ellos puede que nosotros hayamos dejado de verlos porque ya ellos partieron y tienen años o décadas de estar en el mundo espiritual o tal vez hayan reencarnado. Pero siempre hay un grupo de seres queridos que aunque los hayamos perdido de vista, saben lo que está pasando, tienen más o menos idea de cuándo vamos a partir. Y así como hay despedidas, también vienen a encontrarse con nosotros. En otras ocasiones no llegan inmediatamente, sino después de un tiempo. Todo va a depender de cada persona.
Y vamos a analizar algunos casos que nos van a orientar con este repaso doctrinario. Por ejemplo, en el libro Obreros de Vida Eterna de André Luis, a través del medium Francisco Cándido Javier, está descrito los procesos de la desencarnación en el capítulo 11, 12, 13, 14, 15. Esa descripción específica del proceso de la desencarnación en el capítulo 13, el caso de Dimas, y que vamos a utilizar aquí una recordación, los centros de fuerza. Nosotros estamos conformados de espíritu, periespíritu y cuerpo físico. Periespíritu que André Luis llama psicosoma. Allan Kardec en los libros de la codificación lo denominó periespíritu. Otros lo llaman cuerpo sutil, cuerpo energético, distintos nombres, muchos nombres, pero que se refieren siempre a un cuerpo de naturaleza energética semimaterial que utiliza el espíritu para acoplarse con la materia, ya que no hay un contacto directo del espíritu en su esencia sutil con la materia densa. Hay estructuras y niveles vibratorios intermediarios que permiten ese acoplamiento. Y también en ciertas franjas de ese periespíritu hay unos determinados centros de fuerza que vienen de esta tradición oriental milenaria, y que hay otras versiones más modernas sobre la existencia de estos centros de fuerza, de los puntos de acupuntura, los conductos energéticos y, y el esoterismo que le puso nombres a los distintos cuerpos, la tradición de la India, también el concepto de que hay 7 cuerpos, 9 cuerpos, 12 cuerpos, todo eso Allan Kardec lo englobó como periespíritu. Y resulta que hemos retomado esta imagen de los 7 centros esenciales o principales. Recordar que hemos encontrado muchos documentos de personas que han profundizado en este tema de los centros de fuerza y dicen que son 7 los principales, pero que hay 21 secundarios y hay otros centros energéticos terciarios y otros más pequeñitos que son ya los puntos que estudia la acupuntura. Es toda una investigación, es toda una filosofía y una disciplina. Entonces, hay centros superiores y está el centro coronario, el centro frontal, laríngeo, cardíaco, solar, sacro y básico, aunque se mencione a un esplénico, un hepático, etcétera. Ese es todo un estudio. Y ellos funcionan en el momento de la desencarnación. Se producen 3 bloques de energía, uno superior que abarca el centro coronario y el centro frontal, uno intermedio a nivel de la garganta y el tórax, y el llamado la zona vegetativa. O sea, ¿por qué están estos 3 nombres apenas? Porque en la obra Obreros de Vida Eterna, la descripción de André Luis abarca lo que llama el centro mental, el centro emocional y el centro vegetativo, que abarca toda la zona inferior y las funciones materiales del cuerpo físico. Ya lo vamos a ver. Entonces, estos dibujos que elaboró un pintor, un dibujante brasileño, hace muchos años salió este dibujo que hemos conservado y se ha puesto así de este color amarillento, por eso no se ve muy bien. Entonces señalan, vamos al grano, la primera etapa. ¿Cuál es esa primera etapa que los espíritus ven y describen en este proceso de desencarnación? Y dice así: los espíritus operadores y asistentes aplican energías sobre el centro vegetativo solar del paciente a nivel del plexo solar, desatando los lazos en los que se localizan las fuerzas físicas y provocando la exteriorización de porciones de energías vitales que pasan a flotar cerca del ombligo. Se produce un estiramiento y enfriamiento de los miembros inferiores. ¿Qué quiere decir esto?
que hay una ayuda espiritual, equivalente a los pases, ¿no? Esa aplicación bioenergética que nosotros recibimos en los centros espíritas para ayudarnos. Igualmente, los espíritus operarios que ayudan a una persona a la desencarnación, primero se van a concentrar en el centro vegetativo, que corresponde al centro solar y sus vecindades, y ahí van a provocar la exteriorización de un ectoplasma, ¿no? De un fluido vital, un bioplasma, como llaman otros. Y esa sustancia empieza a emanar allí del ombligo y se forma una especie de nubosidad que pasa a flotar sobre el abdomen del paciente. Nosotros físicamente no lo vemos, lo puede ver un vidente. Hay incluso fotografías de un famoso médico francés que, sospechando que este fenómeno se producía, utilizó cámaras fotográficas y participó de la desencarnación de su propia esposa en el momento en que ella estaba, como se dice, agonizando, y él mantuvo la escena tomando fotografías y pudo observar que efectivamente la persona primero se producía esa emanación energética, algo oscura, algo pastosa de acá de la región umbilical, ¿no? Y que esa sustancia pasa a flotar sobre el abdomen y la persona al mismo tiempo empieza a sentir un enfriamiento de los miembros inferiores, estiramiento y enfriamiento de los miembros inferiores. Posteriormente, los espíritus aplican pases concentrados sobre el tórax, relajando los hilos que mantienen la cohesión celular a nivel del centro emocional o cardíaco, operando sobre el corazón y también sobre los pulmones, ¿no? Que pasa a funcionar como una bomba mecánica sin regulación, ocasionando angustia y aflicción al paciente. También se produce la fuga del pulso. Una nueva porción de energías vitales se exterioriza de la zona entre el epigastrio y la garganta, flotando a nivel del pecho. En el caso de Dimas, que es el narrado por André Luis, a esta altura el paciente entra en estado de coma. Entonces ya tenemos una segunda emanación de energías vitales que han surgido. La primera, repitiendo, de, del abdomen, y la segunda a nivel del tórax. Y acá materialmente, la persona que está agonizando va sintiendo otras sensaciones. En este caso ya entra en una aflicción porque el corazón empieza a perder tonicidad, empieza a perder ritmo, se va perdiendo el pulso, la persona siente que se está ahogando o siente pues esas arritmias, ¿no? Produciendo aflicción y angustia. Entonces, una tercera etapa, acción fluídica de los espíritus asistentes sobre el cerebro del paciente, es ejerciendo el potencial energético, especialmente a nivel de la fosa romboidal en la base del cráneo, la base del cerebro, una llamada fosa romboidal, y seguidamente una llama brillante de tonalidades violeta dorada se desliga de la región craneana. Esta tonalidad puede variar, ¿no? Según las condiciones espirituales y morales de cada persona, pero en este tercer caso, entonces, en donde se produce una acción energética por los operadores y especialistas desencarnados, son como unos médicos, porque están ayudando a que se produzca la desencarnación. Nosotros pensaríamos que debería ser lo contrario, que deberían ayudar a que no se produzca, pero ellos están viendo un panorama totalmente distinto, porque están viendo que la persona ya no tiene posibilidades de seguir viviendo orgánicamente. El cuerpo ya no presenta las condiciones fisiológicas, anatómicas u orgánicas para que siga existiendo una conexión con el espíritu. Entonces esos lazos se van diluyendo
en forma natural, pero puede haber ayuda bondadosa de todos estos seres espirituales que vienen a ayudarnos a este proceso de desprendimiento. Recapitulando, entonces se han producido tres etapas, tres acciones, una sobre el centro vegetativo, una sobre el centro emocional y la tercera sobre el centro mental. Pero esta vez, en vez de surgir una masa de bioplasma o de sustancia vital, emana una especie de energía, ¿no? De llama, de tonalidades violeta dorada que se desliga de la región craneana. Veamos entonces qué sigue. Manteniendo todavía en la tercera etapa, la llama brillante de tonalidades violeta dorada que se ha desligado de la región craneana absorbe instantáneamente la vasta porción de sustancia vital ya exteriorizada del abdomen y del tórax. Se suspenden todas las funciones vitales del paciente. O sea, esto está sucediendo, recordemos, a nivel energético, a nivel extrafísico, no se ve físicamente. Solamente acá estamos viendo que el paciente va entrando en coma, se va enfriando, se va paralizando las demás funciones, las ondas cerebrales, los latidos cardíacos, la respiración, todo va conduciendo a esa parálisis, ¿no? Entonces, esa llama de tonalidades violeta dorada que se ha desligado de la región craneana absorbe instantáneamente las otras dos porciones de energía. No se sabe por qué es esto, ¿no? Solamente está descrito por el doctor André Luis, médico desencarnado que dictó estas obras, ¿no? Y en este momento, cuando ya esto se está produciendo, pues prácticamente acá físicamente consideran que la persona ha fallecido, porque se suspendieron todas sus funciones vitales. Esta es otra imagen que ha sido elaborada por algún artista digital que ha leído estas obras y ve que los espíritus benefactores, médicos, enfermeras o familiares o protectores, acuden y le aplican energías sobre la cabeza del que está desencarnando y lo ayudan sencillamente a que se produzca esta separación, que en todos no va a ser rápida, en otros va a ser un proceso como que más automático y puede ser más aflictivo, más demorado, porque comprenderemos que mientras más materialista ha sido la persona, ha sido suicida, criminal, vicioso, etcétera, las energías que unen el espíritu al cuerpo son mucho más densas, más tenaces, más difíciles de disolver. Mientras que la persona que practicó el bien, que tuvo creencias espirituales, religiosas, tuvo una conducta recta, superó los vicios, etcétera, los lazos van a estar más tenues, más sutiles y su partida hacia el mundo espiritual va a ser más suave. Aquí tenemos una cuarta etapa. La llama emanada del cerebro. Miremos cómo describe exactamente. La llama emanada del cerebro se va transformando gradualmente, reproduciendo en forma idéntica la cabeza y todo el cuerpo periespiritual del paciente, miembro a miembro, trazo a trazo. A medida que el organismo perispiritual resurge, la luz violeta dorada fulgurante palidece gradualmente hasta desaparecer del todo. Entonces, la cuarta etapa significa que a partir de esa, lo que se veía como una llama que se mantiene unida al cerebro por un hilo energético, se va extendiendo, se puede decir, va apareciendo ante la vista de ellos como una copia exacta del cuerpo físico, que es que resurge a la vista el periespíritu, el psicosoma, el cuerpo energético, va reapareciendo. No hay mayores explicaciones científicas, detalladas, profundas, de por qué esto pasa, ¿no?
Para algunos esto suena un poco extraño, un poco raro, ¿no? Pero debemos entender que esa energía que ha emanado del campo mental, alimentándose con los fluidos vitales sobrantes, se va expandiendo nuevamente, va recomponiendo, reconstituyendo el perispíritu, y entonces se ve como si la persona hubiera reaparecido flotando sobre su cuerpo físico. Y esa llamita, lo que era fulgurante, va apareciendo gradualmente hasta desaparecer de todo, pero ya apareció, se ve, se torna nuevamente visible, expandido, se puede decir, el cuerpo energético, que es bastante plástico. Recordemos que los espíritus enseñan que el periespíritu es un cuerpo semimaterial, pero es de una sustancia mucho más plástica, que se puede dilatar, se puede modificar, se puede alterar bajo el impulso del pensamiento y el impulso de la voluntad y de los deseos. Entonces, reaparece allí a la vista de los desencarnados. Y el organismo perispiritual se eleva algunos palmos sobre el cadáver, ligado a este a través de un leve cordón plateado, lo que los antiguos esotéricos llamaban el cordón de plata, y que lo ubicaban a nivel umbilical. Pero la, la información que viene de los espíritus especializados dice que no emana del cordón, lo que llamado umbilical, sino a nivel mental. Aunque del abdomen, de la zona solar, sí emana una sustancia, pero que el último lazo que queda unido, que une el espíritu al cuerpo todavía, es a nivel cerebral, a nivel mental. Semejante a un sutil elástico entre el cerebro de materia densa y el cerebro de materia sutil del perispíritu. Pero puede sonar raro, ¿cómo así que cerebro de materia sutil del perispíritu? Es porque los espíritus, a través de distintas obras y de distintas enseñanzas, nos indican que el perispíritu es una estructura, es un organismo que tiene estructuras a nivel energético equivalentes a las estructuras orgánicas, ¿no? Como matrices de energías guardadas las debidas proporciones. Entonces, por eso ellos describen que entre el cerebro de materia densa y el cerebro de materia sutil sigue estando un hilo energético elástico que se extiende y funciona durante el sueño. Cuando nosotros estamos dormidos, aunque no desencarnamos, nuestro espíritu sale del cuerpo físico, porque el cuerpo físico se relaja, ¿no? Se disminuyen las funciones orgánicas. El espíritu entonces siente una cierta libertad de desprenderse con su periespíritu. Y se mantiene ese hilo sutil, elástico, que nos permite alejarnos del lecho, salir de la alcoba, salir de la casa, recorrer un sitio, ser llevados al mundo espiritual o a lugares distantes, y no se rompe, porque cuando se rompe es porque ha sucedido la desencarnación. Entonces, para el mundo material se ha producido la muerte. Claro, el cuerpo ya es cadáver, ¿no? No tiene ninguna función enteramente, pero en el ámbito espiritual el proceso de la desencarnación es aún, como podemos ver ahí, incompleto, ¿no? Porque hay todavía un lazo que une una estructura con la otra, es incompleto. Entonces, una de las etapas que describen los espíritus es que el recién desencarnado, ahí se alcanza, el dibujante hizo el hilito, ¿no? El recién desencarnado empieza a ser como una película que aparece en su mente, empieza a ser como un recuento automático de las distintas etapas de su vida. Es descrito por algunos espíritus que no se explican cómo su mente de pronto empieza a reproducir como una película de gran velocidad todas las etapas de su vida.
¿Y qué sucede allí? Entonces empiezan a recordar momentos de la infancia, momentos de la vida adulta o profesional, lo que la persona hizo. Ahí está abajo representado el recién desencarnado y a la derecha han representado a un ser querido que se le ha acercado, ¿no? Las distintas escenas y etapas. Algunas personas dirán que todo esto suena extraño, pero sí conocemos personas que han estado al borde de la desencarnación o en un grave peligro y han visto ese proceso, han visto etapas de la infancia, de la juventud, de la adolescencia, pasar muy rápidamente como una película y no llegaron a desencarnar, ¿no? Como una persona que me ha descrito este fenómeno cuando estuvo a punto de morir ahogada en el mar. Y ella dice que su desesperación de pronto empezó a ver las etapas de su infancia, de, de su niñez, ¿no? Con algunos detalles. Y no, y bueno, luchó y lo ayudaron y no se ahogó. Entonces, si eso pasa acá, con más razón pasa cuando el espíritu se libera completamente. Queda ya libre de las ataduras materiales. Quinta etapa. Los espíritus operadores desligan o cortan el lazo fluídico final, completándose así el proceso de la desencarnación. El desligamiento de este lazo fluídico puede ocurrir entre algunas pocas horas, algunos días, hasta algunos meses, dependiendo del grado de desenvolvimiento espiritual y moral de todos y cada uno de nosotros. El dibujante hizo una buena representación a partir de estas obras, porque vemos allí a la izquierda los familiares y el médico, el desencarnado en su cama, el cuerpo físico, y el alma ya está recogida por un ser querido a un lado, lo está dándole aliento. Y hay unos dos seres arriba a la derecha que representan a dos espíritus asistentes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que los operadores espirituales desligan o cortan o disuelven ese lazo fluídico final para que se produzca la desencarnación. Ya en este momento espiritualmente es que se considera que la persona desencarnó, aunque físicamente ya lo habían declarado muerto, ¿no? Y este desligamiento puede durar entre algunas horas, días o meses, dependiendo del grado de perfeccionamiento moral y espiritual de cada uno. André Luis, quienes hemos leído una y otra vez el libro La vida en el mundo espiritual, nuestro hogar o no solar en portugués, hay un recuento aquí de él, cómo fue su proceso de desencarnación. Él fue un médico, una persona no común, no fue espiritista, pertenecía a la Iglesia Católica, la religión católica por tradición, pero no era muy espiritualizado, ¿no? Tenía buena posición socioeconómica y en el caso de su desencarnación, en cierta forma anticipada o prematura, la ruptura de los lazos fluídicos se produjeron cuando ya él estaba en el sepulcro. Tuvo una pérdida de la noción de tiempo y espacio, está descrito en su primer libro. Y después de que se produce la desencarnación, dura 8 años en estado de turbación, deambulando por las zonas inferiores del umbral. ¿Qué es el umbral? La franja espiritual vibratoria que está más próxima a nosotros, que rodea la Tierra. El mundo espiritual se puede decir que está estratificado en franjas, en zonas, en niveles vibratorios, desde los más densos que están aquí paralelos con nuestro mundo, hasta los más radiantes, sutiles y diáfanos, mucho más distantes, ¿no? Entonces, como él, digamos, llevó una vida, en cierto punto, mundana, común y corriente, buena posición social, un poco de inclinación al alcohol,
liviandades en campo de la sensualidad cuando era adolescente o joven, etcétera. Y no tenía mayores conocimientos espirituales, no era practicante de la religión así, muy devoto, se podría decir. Entonces, esto hizo que, primero, los lazos fluídicos, el lazo fluídico no se rompiera fácilmente. Después que se rompe, él es atrapado en las zonas inferiores del umbral y deambula 8 años. Dice que él se vino a enterar de que pasaron 8 años después que fue llevado a una ciudad espiritual en donde le dieron todas las informaciones. Pero él dice que no sintió que fueran 8 años porque perdió la noción del tiempo. No sabía dónde estaba. Entonces, fue rescatado al orar con fervor y sinceridad. O sea, solamente cuando se acordó de Dios, cuando lloró, imploró la ayuda, le pidió a ese ser supremo, decía, sí, es verdad que existe, ayúdame, perdóname. Él estableció una conexión con un mentor espiritual que se llama Clarencio en la obra, que viene con dos enfermeros y lo rescatan y lo trasladan a la ciudad espiritual, nuestro hogar, llamada Colonia también. Fue rescatado al orar con fervor y sinceridad, porque cuando nosotros oramos, pues subimos nuestro nivel vibratorio. Cualquiera dirá, pero ¿por qué no lo ayudaron antes? ¿No? Podría ser una de las preguntas. ¿Cuál es la razón por qué no lo ayudaron antes? Porque resulta que él, por un lado, había sido escéptico. La vida que llevó su madre, que después lo visitó cuando estaba hospitalizado, le dijo, yo llegaba a tu lado y te hablaba, pero tú no me percibías, porque la madre era un espíritu ya más esclarecido y él estaba imbuido en las negatividades y apegos materiales. No había sintonía entre los dos, él no la escuchaba, ella sencillamente lo acompañaba. Solo cuando él oró, elevó su nivel vibratorio, se puede decir que se abrió su campo de percepción y fue cuando pudo ver a los ayudantes espirituales. Otro caso de esta obra dictada por Otilia González, que fue una de las primeras directivas o directoras o coordinadoras de la Mansión del Camino en Brasil, en Salvador, Bahía, Brasil, fundada y dirigida por Divaldo Pereira Franco. Después que desencarnó, ella se comunicó, dictó este libro, Más allá de la muerte. Y dice así, una síntesis, dirigente y trabajador espírita con aprovechamiento. En el momento tuvo de la desencarnación, se acordó de Jesús, claro, porque tenía ya conocimiento espírita. Entonces oró. De todas maneras, ella pasó por un cierto periodo de turbación y de aflicción, ¿no? Es normal. Todos vamos a pasar por una cierta confusión y aflicción. Pero se acordó de Jesús y esto le causó un cierto alivio. Después describe que acompaña al sepelio, el ataúd, hasta el cementerio, con plena conciencia de lo que estaba sucediendo a su alrededor. O sea, ese último lazo fluídico no se había roto. Permaneció algunas horas en el cementerio y observó lo que sucedía a su alrededor. Un sitio bastante denso, bastante pesado, porque ahí en el cementerio quedan atrapados muchos espíritus sufrientes y necesitados que no logran desprenderse o no quieren alejarse del cadáver. Entonces, el escenario espiritual dentro de un cementerio es bastante impresionante, ¿no? Negativo. Ella observó todo eso. Después la conducen a la orilla del mar, transcurridos 14 días de su desencarnación. O sea, un tiempo relativamente largo. 14 días allí, atrapada en una zona inferior, la llevan a la orilla del mar para que se reconstituya, se
le dan un aliciente con las energías que toman de la naturaleza, del mar, del sol, el aire, etcétera, para que se aliviara y después la ayudaron en la ruptura del lazo fluídico mental. Bueno, entonces, otro caso que podemos traer aquí como ilustración. El libro dictado por Federico Fitner, en la obra se identifica como el hermano Jacobo, ¿no? Él fue dirigente y trabajador espírita sin autorrealización. Un caso distinto al de Otilia González, que sí tuvo un mejor aprovechamiento, ¿no?, de las enseñanzas doctrinarias. Este dirigente y trabajador, que se desempeñó en muchos casos de campos de trabajo y de acción y de servicio entre el movimiento espírita, pero no tuvo una autorrealización, una aplicación íntima de todas las enseñanzas, en donde está la clave de ser espírita. No tanto el conocimiento, no tanto participar y estar en las reuniones y dirigir instituciones, dictar conferencias, sino el aprovechamiento que nosotros hagamos de todas estas enseñanzas. Su hija, desencarnada, lo invita a la calma y agrega que se necesitan horas para romper los lazos. Él le dice: cálmate, papi, pero los lazos no se van a romper rápido, se necesitan algunas horas. Y él pudo ver ese hilo plateado que le une a la cabeza. Se reconfortó y se serenó un poco a través de la oración. Lo llevan a la playa nuevamente. Allí, en este caso también, allí le cae un sopor, un sueño. También lo llevan al hogar, pero no le permiten entrar. Él también percibe los pensamientos y conversaciones diversos entre los visitantes a su casa. Él desea una oración. ¿Qué sucede en los sepelios? ¿No? ¿Qué sucede en las honras fúnebres? La gente, mucha gente, no toda, por supuesto, entran en una habladuría de cuánta cosa, y el difunto, el recién desencarnado, está allí percibiendo todo eso, y ellos están afligidos y lo que les desean es una oración y no toda esa palabrería y conversaciones de toda clase, hasta de política, que se puede dar en un sepelio. Siente un impacto de la ruptura final de los lazos fluídicos y se recupera. Asiste al entierro, luego lo llevan al centro espírita para que se beneficie de una oración que estaban haciendo. Después de recuperado un tiempo más largo, tuvo la autorización de su guía de venir nuevamente al centro espírita como espíritu y dictar esta obra. Volví a través de Francisco Cándido Javier, y que no utilizó inicialmente su nombre, sino el seudónimo del hermano Jacobo Federico Fitner. Entonces vemos aquí ya otro caso distinto. Allí está una representación gráfica de cuando lo llevan a la playa, sus mentores espirituales, su hija lo ampara y después le ayudan él siente el impacto de la ruptura de ese último lazo mental. Bien, entonces seguimos aquí viendo otras láminas. También ve cómo es la vida en el mundo espiritual, una colonia, una ciudad, todas las maravillas que pudo allí comprobar a partir de las obras de André Luis, confirmando todas estas informaciones a nivel personal, ¿no? Después se encuentra con otros dos dirigentes espíritas, Guillón Ribeiro y Caibar Schutel. Lo visitan, dialogan con él porque ellos habían sido contemporáneos, habían estado juntos en las lides espíritas. Pero él le llama la atención de que ellos emiten una luz y él ve que él no emite luz, se avergüenza por esto, se incomoda y comprende que la falta de autorrealización
espiritual es lo que hace que una persona tenga una cierta luminosidad. Y los espíritus elevados, los espíritus que se dice precisamente espíritus de luz, mientras más elevados son, más sutiles, más diáfanos y más radiantes son, ¿no? Y las personas, mientras más inferiores seamos, más apasionados, apegados a la materia, a los vicios, defectos, imperfecciones, nuestro perispíritu igualmente va a ser más oscuro, más denso, como dicen ellos, más pastoso. Así que él pudo verificar y decidió venir a transmitir este libro de advertencia, porque en realidad el libro Volví no es sino un libro de advertencia para los espíritas que aún quedamos acá, para que no vayamos a caer en el mismo error de creer que porque sabemos mucho y hacemos mucho en el movimiento espírita, ya eso es realización. Puede haber o puede no haber. Entonces, para que esta es la parte moral, ¿no? De la doctrina espírita, con una demostración más lógica, más de sentido común. También lo llevan a que vea los escenarios en la ciudad y ve cómo espíritus inferiores envuelven con energías densas a muchos transeúntes y le dicen que son viciosos, drogadictos o que tienen otros vicios, tienen sus compañías espirituales que los perturban y ellos no se dan cuenta, pero que los llevan a seguir dentro del vicio. También lo llevan a la institución espírita para que vea cómo es el panorama de una reunión mediúnica, el trabajo que realizan los mentores, la ayuda a los espíritus sufrientes y necesitados, a los espíritus obsesores, todo lo que sucede de una manera ya más directa, vista por él. Asiste a una conferencia de un mentor espiritual de mucha elevación, Becerra de Meneses, y él ve todo esto supremamente impresionado y conmovido. Aquí presentamos el caso de un suicida. Se llamó Camilo Castelo Branco, periodista portugués. Suicidio por disparo en la cabeza. Dictó el libro Memorias de un suicida. Duró 2 meses junto al sepulcro. Pudo observar a pesar de su ceguera, porque una de las causas del suicidio fue que quedó ciego y no podía soportar, por amor propio, digamos, estar sometido a esa condición después de haber sido una persona muy conocida y reconocida. Decide suicidarse con un disparo en la cabeza. Y le llama la atención de que él puede ver, porque ya no está atrapado en un cuerpo físico. Está viendo con los ojos del alma, podríamos decir, ¿no? Ve su propio cuerpo en el ataúd y percibe las primeras etapas de la putrefacción. ¿Cómo serían de densos estos lazos que unen el espíritu al cuerpo a través del perispíritu, por supuesto, que pudo percibir allí durante tanto tiempo, 2 meses, percibiendo esa fase de putrefacción, lo cual les produce un horror? Tenía la visión permanente del cuerpo y permanece unido a este por 2 meses. Después es trasladado a la zona que llaman zona purgatorial, pero no es el purgatorio, ¿no? De la religión. Es una zona inferior en donde por sintonía hay muchos suicidas en un panorama bastante deprimente y pesado y denso. El Valle de los Suicidas, que podemos leer en el libro Memorias de un Suicida, hasta que es rescatado y todas las etapas. Y finalmente, esta es una selección muy corta, podríamos decir, del espíritu Adelaida, se llamaba así, mujer espírita con desenvolvimiento espiritual. Es decir, ella, además de ser espírita, tuvo desenvolvimiento espiritual, aprovechamiento de las enseñanzas de Jesús y de Kardec y de los espíritus superiores. Trabajó por su prójimo
y en su propia autorrealización. O sea, esta es la gran conclusión a la cual nosotros debemos llegar. Trabajar por el prójimo a través del servicio, la práctica del bien, la propia autorrealización, la reforma íntima, ocupando diversos cargos en una institución espírita, sin que hubieran dado mayores detalles. Se produjo la retención afectiva por sus familiares y amigos, es decir, cuando ella estaba desencarnando, vinieron a su alrededor familiares y amigos que en su afán de mantenerla, le emitían tanta vitalidad, tantas energías que la retenían, demorando el proceso de partida, ¿no? El proceso de la desencarnación. Los espíritus tuvieron que intervenir para neutralizar esas energías de retención amorosa. Después que ella desencarna, asiste a su entierro y se libera finalmente. Y el caso particular de ella es que trabajó en la ruptura de sus propios lazos. Es decir, percibió que existía ese lazo fluídico y ella, por su desenvolvimiento espiritual, eh, participa en la disolución de estos últimos lazos fluídicos. Entonces, hermanas y hermanos, concluimos así la exposición de hoy e invitamos a releer estos libros: Obreros de Vida Eterna, Volví, Más allá de la muerte, y o tantas otras obras escritas que hablan de los procesos de desencarnación, para que adquiramos, digamos, mayores conocimientos, esclarecimientos, o repasemos todo lo que ya sabemos. Y a la vez, la enseñanza moral que se saca de todo esto es que mientras estamos aquí, todavía podemos seguir trabajando en nuestra propia reforma íntima, nuestro crecimiento espiritual, nuestra moralización y espiritualización. Y cuando llegue el momento de la partida, nuestra desencarnación sea más suave, más agradable, más rápida, tengamos todas las ayudas a la cual todos deseamos que eso sea un momento de transición no aflictivo, no con tanta turbación, ni con tanto sufrimiento ni horror, sino un proceso tranquilo. Muy bien, muchísimas gracias Álvaro, gracias a todos por su participación. Le damos las buenas noches a los amigos de Facebook y los invitamos a participar la próxima semana también con otro interesante tema. Estamos todos los martes a las 7:30 hora de Lima, de Bogotá. Somos Camino de Amor. Muchísimas gracias.